¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida nos presenta desafíos? ¿Por qué a menudo nos encontramos luchando contra obstáculos que parecen interponerse en nuestro camino? Hoy quiero compartir contigo una historia sencilla, un cuento antiguo que, como una pequeña semilla, encierra una verdad profunda sobre la naturaleza de esas dificultades que enfrentamos. Este relato se titula El desafío, y aunque pueda parecer una narración humilde sobre la vida de un campesino, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con las dificultades, con esos obstáculos que a menudo percibimos como enemigos en nuestro camino. Así que respiren profundamente, permitan que la calma se asiente en su interior y abran su corazón a la sabiduría que encierra esta historia. Hace mucho, en una tierra donde el ritmo de la vida estaba marcado por el sol y la lluvia, vivía un anciano campesino. Era un hombre trabajador, dedicado a cultivar su campo con esmero y paciencia. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, su corazón a menudo se llenaba de frustración. Las tormentas inesperadas podían arrasar con meses de arduo trabajo en cuestión de horas, y las sequías prolongadas amenazaban con convertir sus esperanzas de una buena cosecha en polvo y desolación. Día tras día, el campesino observaba el cielo con una mezcla de esperanza y temor. Sentía que su destino estaba a merced de fuerzas incontrolables, de caprichos del clima que escapaban a su entendimiento y a su voluntad. Y en su cansancio y su preocupación por el sustento de su comunidad, una idea comenzó a germinar en su mente, una idea audaz, casi irreverente, nacida de la desesperación y el anhelo de una vida más fácil. Un día, impulsado por este anhelo profundo, el anciano campesino decidió elevar su voz hacia lo alto, buscando una audiencia con lo divino, con la humildad y la franqueza propias de un hombre de campo. Se dirigió a la fuente de toda creación. «Escúchame, Dios», dijo, con la voz marcada por el trabajo y la edad. «Necesito pedirte algo». Y una respuesta, serena y omnipresente, resonó en el aire. «¿Qué quieres?». El campesino, sintiendo la presencia de lo trascendente, vertió su corazón con sencillez. «Estoy cansado de trabajar cada día en el campo y perder muchas veces la cosecha de trigo por culpa de una tormenta o una despiadada ola de sequía. La gente termina pasando hambre. Tal vez no sepas como yo, que soy campesino, cómo debe ser el tiempo. Deja que yo decida durante un año cómo quieres que sea el tiempo. Así, verás cómo desaparecen la pobreza y el hambre de nuestra tierra». En sus palabras, se sentía la carga de la responsabilidad, el deseo genuino de aliviar el sufrimiento de su comunidad. Creía firmemente que los obstáculos climáticos eran la raíz de sus problemas, y que si tan solo pudiera tener el control sobre el tiempo, la abundancia florecería sin esfuerzo. Dios, con una mirada que abarcaba la sabiduría de incontables eras y la compasión infinita por todas sus criaturas, observó al anciano campesino. Vio su cansancio, su frustración, pero también su noble intención, y con una suave comprensión asintió. «De acuerdo», respondió Dios, «acepto el reto. Tú me dirás, durante un año, cómo quieres que sea el tiempo». Y así fue. Durante un año entero, el campesino se convirtió en el arquitecto del clima de su región. Con una palabra, pedía un sol radiante para madurar sus cultivos. Con otra, invocaba una lluvia suave y constante para nutrir la tierra. Y el tiempo, obediente a sus deseos, se mantuvo en una placidez inusual. Los días se sucedían sin la amenaza de nubes oscuras, ni el rigor de la sequía. El campesino apenas tuvo que trabajar, pues la tierra, bajo un clima perfectamente controlado, parecía dar sus frutos sin apenas esfuerzo. La primavera llegó,
Exactamente un año después de aquel peculiar acuerdo, y el campesino, lleno de orgullo y satisfacción, se dirigió nuevamente a Dios. El trigo se alzaba majestuoso en sus campos, más alto y exuberante que en ningún otro año que recordara. Las espigas, repletas y doradas, ondeaban suavemente bajo un sol benigno. El campesino no podía contener su júbilo. ¿Ves cómo tenía razón?, exclamó el anciano, con un tono de triunfo. El trigo está tan alto y abundante que tendremos alimento para varios años. La pobreza y el hambre serán solo un recuerdo. Dios lo miró con la misma serenidad compasiva de aquel primer encuentro. Ya veo, respondió Dios, con una calma que contrastaba con la excitación del campesino. Cierto, ha crecido mucho, pero ¿te has asegurado de que los granos sean buenos? La pregunta, sencilla, pero penetrante, sembró una punzada de inquietud en el corazón del campesino. Confiado en la apariencia de su cosecha, nunca se había detenido a examinar la calidad del grano en sí. Con una mano temblorosa, tomó una de las espigas más grandes y la abrió con cuidado. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alarma. El grano estaba vacío, completamente hueco, sin el nutritivo corazón que esperaba encontrar. ¿Cómo es posible?, preguntó el campesino, la alegría de su rostro desvaneciéndose en una expresión de confusión y creciente angustia. La respuesta de Dios llegó con la claridad de un manantial en la montaña. Sin obstáculos, es imposible crecer verdaderamente. Sin desafíos, sin las tormentas que azotan, sin los truenos que retumban y sin el granizo que a veces golpea, el trigo no se fortalece. Le pusiste todo tan fácil, tan exento de lucha, que el trigo creció sin alma, vacío. En ese instante, bajo el cielo tranquilo de su campo aparentemente perfecto, el anciano campesino comprendió una verdad fundamental sobre la vida. Entendió que aquellos elementos que tanto había tratado de evitar, las dificultades, los desafíos, las inclemencias, no eran meros obstáculos en su camino, sino ingredientes esenciales para el crecimiento y la fortaleza, así como el cuerpo necesita resistencia para desarrollar músculo, así como el espíritu necesita pruebas para cultivar la paciencia y la resiliencia. Así también, la vida, en todas sus formas, requiere de desafíos para alcanzar su máximo potencial. El trigo, protegido de toda adversidad, creció exuberante en apariencia, pero carecía de la sustancia interior, de la fuerza vital que solo se forja en la lucha contra los elementos. Esta historia, mis queridos amigos, nos ofrece una perspectiva valiosa sobre nuestra propia existencia. A menudo, nos resistimos a los obstáculos, los maldecimos, deseamos fervientemente un camino llano y sin tropiezos, pero ¿nos hemos detenido a considerar qué perdemos cuando evitamos toda dificultad? ¿No será acaso en la superación de esos desafíos donde encontramos nuestra verdadera fuerza, nuestra capacidad de adaptación, nuestra profunda conexión con la vida? Los problemas que enfrentamos, ya sean grandes o pequeños, pueden ser vistos como oportunidades disfrazadas. Son los vientos fuertes que nos obligan a echar raíces más profundas. Son las sequías que nos enseñan el valor de cada gota de agua. Son las tormentas que nos muestran nuestra capacidad de resistencia y nuestra inherente fortaleza. No estoy diciendo que debamos buscar activamente el sufrimiento, ni que debamos resignarnos ante la injusticia. Pero sí creo que podemos cambiar nuestra perspectiva sobre los desafíos inevitables de la vida. Podemos aprender a verlos no como enemigos implacables, sino como maestros silenciosos que nos guían hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Cuando enfrentemos una dificultad, preguntémonos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer?
a través de esta experiencia. ¿Qué fortaleza interior puedo descubrir en mí mismo al superar este obstáculo? Al igual que el trigo del campesino, si nuestra vida estuviera exenta de toda lucha, podríamos crecer en apariencia, podríamos acumular logros superficiales, pero quizás careceríamos de la profundidad, de la sustancia, del alma que se forja en el crisol de la experiencia. Los desafíos nos obligan a ser creativos, a buscar soluciones, a conectar con nuestra resiliencia interior. Nos enseñan la humildad, la paciencia, la empatía. Nos muestran de lo que somos capaces cuando nos vemos obligados a superar nuestros límites. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a un obstáculo, respira profundamente y recuerda la historia del campesino. Tal vez, en ese aparente revés, se encuentre una oportunidad oculta para tu crecimiento, para tu fortalecimiento, para que tu vida, como aquel trigo, no solo crezca en apariencia, sino que también se llene de un grano nutritivo y fuerte, lleno de la esencia de la vida misma. Si esta reflexión te ha resonado y deseas seguir explorando la sabiduría budista para encontrar fortaleza y florecer en cada desafío, te invito a suscribirte a este canal para no perderte futuras enseñanzas e historias que iluminarán tu camino. Que la paz y la comprensión guíen tus pasos.